Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Luz del Mundo. Que Dios los bendiga en este domingo. Es así. Supuestamente que este domingo tenía que acabar la cuarentena, pero venimos, se nos ha explayado 15 días más. Bueno, pues, que sea hecha sobre todo la voluntad de Dios y para el bienestar de todas las personas, ¿no? Para que no este virus mortal del COVID-19 no se extienda cada vez más. Bueno, también saludo a todos los hermanos, las personas que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan también a través de este programa, ¿es así? A la promoción 1975 y a tantos hermanos y hermanas y personas y amigos más que pueden estar escuchando, nos escucha este programa continuamente en todos lugares. Que Dios realmente los bendiga. El tema de hoy día es buscar a Dios. Busca a Dios o buscar a Dios en ese tiempo de cuarentena, ¿no? Creo que esa debe ser una de las reflexiones o una de las experiencias que las personas deberían meditar, ¿no es así? El estar ahora en las casas, ¿no? Debería ser un momento para reflexionar sobre Dios, especialmente la Semana Santa, ¿no? Entonces creo que son días propicios para poder acercarnos a Dios. Yo creo que todas las cosas no suceden por las puras. Dios tiene el control de todo. Dios ha permitido que sucedan estas cosas justo en este periodo, ¿no? En este periodo de reflexión donde se celebra la Semana Santa. Miren qué interesante, todas estas cosas que suceden no son por las puras. Pues usted está en cuarentena, entonces qué interesante que en estos tiempos de cuarentena pueda pues buscar a Dios, ¿no? Todos busquemos a Dios. Me parece que esa es una de las finalidades del cual ha venido pues este virus, especialmente aquí a Latinoamérica, ¿no? Que es un continente altamente religioso, ¿no? Y en su mayoría son católicos, ¿no? Bueno, el tema, vuelvo a repetir, es buscar a Dios. Entonces, quiero comenzar con un versículo, como siempre. La palabra de Dios es lo más importante. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero repetir solamente la primera parte de este versículo, que Génesis 1, 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De allí yo parto, ¿no? Parto para compartir esa palabra a personas que son creyentes en Dios y que partimos de que hemos salido de Dios, ¿no? Y que partimos de que Dios nos ha creado. Ahora, ayer, interesante, escuchaba un documental, ¿no? Sobre Agustín de Hipona, y a pesar de su vida, de todo lo que él hizo, es un hermano, y nosotros fuimos obispo de Hipona. Si usted conoce un poco de su vida, de él, qué interesante, cómo él buscaba a Dios, hermano, en busca de la verdad. Bueno, eso voy a hablar un poco más adelante, pero él, dentro de sus múltiples frases que él tiene, ¿no? Palabras interesantes, como decir, bueno, son tipo proverbios, ¿no? Son expresiones que
no han salido de una persona cualquiera, son expresiones, cuando lee, o por lo menos cuando usted trata de entender por las frases más importantes, las frases más famosas de él. Yo tengo como 42 frases famosas de él, ¿es así? Y no se da cuenta que esas frases solo puede venir, que esas frases pueden venir de una persona espiritual. No hay otra forma de que una persona pueda hablar de esa forma, ¿no es así? Su espiritualidad se muestra en su manera de vivir, en su manera de expresar sus sentencias más importantes. Dentro de todas sus frases más importantes, yo para esta ocasión he elegido una que tiene que ver con esto de la creación, del creer en Dios, ¿no? Que partimos esta lección o esta clase, partimos de que somos creación de Dios. O sea, hay una creencia de que Dios nos ha creado y hemos salido de Dios. Entonces, hay una frase de Agustín que dice: nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Qué interesante, miren, estamos hablando del siglo V después de Cristo. Miren cuántos ya siglos han pasado. Por más que pasen los siglos, los pensamientos no pasan, hermano. Hay personas dentro de la historia de la iglesia cristiana, hay personas que eran muy sabias de parte de Dios, ¿no? Y uno debería realmente repasar un poco el pensamiento y la historia de estos hombres de Dios tan importantes, ¿no? Y muchos de ellos dieron su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran personas convertidas a Dios, eran personas que amaban a Jesucristo, eran personas espirituales, ¿no? Entonces también deberíamos un poco escuchar a el testimonio de ellos, sus enseñanzas un poco de ellos, ¿es así? Y su espiritualidad de ellos. Ellos también pasaron por circunstancias muy similares a la nuestra. Por ejemplo, para que Agustín diga: nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Entonces, en su época también habían personas que no creían en Dios, como los que hay ahora. Pero qué interesante cuál es su argumento que él tiene para los que no creen en Dios, ¿no? O sea, para Agustín, los que no creen en Dios es porque les conviene así. O sea, les conviene a ellos en su vida pensar de que Dios no existe, ¿no? Entonces, la no existencia de Dios es una conveniencia que ellos han asumido, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces muchas veces las personas quieren vivir como quieren en su vida, ¿no? Como vemos ahora en cuarentena, tantas personas, sale una norma, un decreto que no podemos salir, ¿no? A partir de ciertas horas, el domingo no podemos salir, pero hay personas aún que no les gustan, hermanos, hermanas, estar bajo un orden. Entonces ellos se creen libres y no, yo quiero hacer lo que me da la gana. Entonces para ellos no existe esas cosas, no existe la autoridad, no existe el principio de la autoridad. Es como decir un pensamiento bastante nihilista, ¿no? O sea, los nihilistas tienen ese principio de la no autoridad y no me sujeto a nadie, punto. Es un pensamiento nihilista, ¿no es así? Entonces, les conviene pues que no exista Dios, ¿no es así? Entonces niegan a Dios. Qué interesante ese pensamiento que tuvo San Agustín en el siglo V, ¿no? O sea, para algunos Dios no existe porque les conviene, pues. Les conviene vivir una vida como a ellos más les parece, ¿no? Y vivimos, por ejemplo, Martin Heidegger, que era un filósofo existencialista,
o Jean-Paul Sartre también, que era otro filósofo existencialista. Ellos decían que ellos decían que la vida del ser humano es solamente pura existencia, no existe la esencia. O sea, cuando ellos dicen que no existe la esencia, es que no hay nada detrás de nosotros, no hay ninguna creación, no hay nadie, no hemos salido de nada, no hemos salido de nadie, sino que la vida comienza aquí en la tierra. Cuando usted nace es un ser arrojado, sin propósito, sin nada, y la única verdad que hay en este mundo es la muerte. Ese es el pensamiento existencialista. Entonces, usted tiene que construir su sentido de vida aquí en la tierra, ¿no es así? Porque no la tiene, como usted viene como un arrojado a este mundo y no tiene ningún sentido de vivir en la vida, usted tiene que hacer su propio sentido de la vida, ¿no es así? Entonces, eso es parte del pensamiento existencialista. Yo construyo mi propia historia, ¿no es así? Es el pensamiento existencialista. Yo construyo mi propia historia. Entonces a ellos, por supuestamente, les conviene que Dios no exista. Porque si nosotros decimos que Dios existe y hemos salido de Dios, entonces hay una esencia en nosotros. Entonces venimos al mundo con una esencia que usted ha podido leer el capítulo 3 de Génesis, cuando viene la decadencia de toda la humanidad cuando desobedece a Dios. Pero la esencia de Dios que nos hizo está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es nuestra esencia, ser la imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Esa es la esencia. Entonces venimos a este mundo con un propósito, pues. No venimos a este mundo como arrojados, como dice Heidegger, o como dice Jean-Paul Sartre. ¿Es así? Entonces, esa es la parte introductoria. Desde el inicio el ser humano es semejante, ¿no? Es semejante e imagen de Dios. Esa es nuestra esencia. O sea que de Dios hemos salido. Si de Dios salió, o sea, si de Dios hemos salido todos, Dios es nuestro destino y Dios es nuestro futuro. O sea, nuestro destino y nuestro futuro siempre es estar con Dios, porque de Dios hemos salido. ¿No se dan cuenta de eso al principio? Esa es la lógica. Si usted y yo hemos salido de Dios, si todos nosotros hemos salido de Dios, nuestro destino y nuestro futuro es estar en Dios. Entonces hay que buscar a Dios, pues. Si nuestro presente, nuestro destino y nuestro futuro es Dios, entonces hay que buscar, pues, a Dios. Porque de Dios hemos salido. Entonces, el ser humano, ¿qué pasa cuando el ser humano se aleja de Dios? Está siempre en búsqueda. El ser humano, cuando se aleja de Dios, siempre está necesitado, no se siente satisfecho, siempre está en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Esa búsqueda es porque tiene un vacío, porque simplemente que se salió de su destino y su futuro, que es Dios, de donde él salió. Entonces cuando las personas se salen de Dios, de la mano de Dios, se encuentra en una vaciedad, y esa vaciedad lo lleva a la búsqueda de cómo sentirse satisfecho, cómo sentirse pleno, cómo sentirse completo. Entonces busca en el mundo, ¿no?, cómo sentirse pleno. Y como no encuentra algo que lo haga sentir pleno, una plenitud total, siempre el ser humano está en búsqueda. Siempre está en búsqueda. Siempre está en búsqueda. Siempre está preguntándose, porque está vacío, porque no está satisfecho. Esa vaciedad es porque simplemente se ha salido de Dios, ¿no? Por eso es que es importante el encuentro con Dios, es importante en la búsqueda
de Dios. Los hindúes, qué interesante, la filosofía hindú, mire, que es una filosofía oriental que es diferente a la filosofía occidental. La filosofía hindú, ellos critican al occidental, pensamiento occidental. La filosofía hindú, o sea, la filosofía oriental especialmente, critica la filosofía occidental. No se olviden que hay dos filosofías, una occidental y otra oriental. Nosotros vivimos en la filosofía oriental desconociendo la otra parte de la moneda, que es la filosofía oriental. En esta filosofía oriental, especialmente la hindú, dice que una de las características del ser humano occidental, ¿no? de los hombres occidentales, así dicen ellos, es porque siempre hacen preguntas. Por eso es que sale la filosofía. La filosofía se arraiga en las preguntas. Usted cuando estudia filosofía, desde arranque le van a decir, lo principal en la filosofía no son las respuestas, lo principal en la filosofía son las preguntas, porque con las preguntas se comienza a filosofar. Entonces los hindúes dicen que esas preguntas simplemente que hace el ser humano occidental es porque se encuentra en un vacío total. Está en búsqueda de respuestas. En cambio el oriental dice que no, él no busca nada, porque ya encontró. Ya, qué interesante. Entonces, el que está sin Dios está siempre en búsqueda. Está siempre en búsqueda. Pero yo no puedo buscar cualquier cosa, pues. Tengo que darle en el blanco. Tengo que darle en el bull. Porque hay muchas ofertas en este mundo que me quieren hacer satisfacer cosas pequeñas. Entonces, si no doy en el bull, siempre voy a estar buscando y haciendo preguntas. Cuando usted da en el bull, se acabaron sus preguntas. Y ahí comienza recién su descanso. Y eso vamos a hablar ahora. Dice, por ejemplo, nosotros, ¿no? Dentro de la historia cristiana, miren, dentro del cristianismo, para que vea cómo está en la búsqueda, el pueblo judío estaba en búsqueda de algo, como nación. Era una nación que siempre había sido dominada por los imperios. Y en la época de Jesús, el pueblo palestino era, como todo el imperio romano, era dominado pues por el emperador, ¿no? Por el César. Estaba bajo el poder y el dominio del César. Entonces los judíos querían librarse pues del dominio del César, ¿no? Ellos tenían todo su pensamiento, todas sus ideologías del reino de Dios, que Dios tenía que reinar y Dios tenía que librarle, ¿no es así?, de esas esclavitudes de las demás potencias. Entonces ellos buscaron, cuando vino Jesús, ellos en esa necesidad encontraron a Jesús, ¿no es así?, que los iba a liberar, y buscaban y Jesús, encontraron a Jesús como el Mesías, aquel que los iba a librar de esa situación tan catastrófica. Siempre la persona tiene necesidades. Y miren, por ejemplo, lo que dice Hechos 1:6. Dice, después que Jesús resucita de los muertos, Hechos 1:6, los discípulos seguían preguntando. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Esa era su necesidad. ¿Vas a restablecer ahora el reino de Israel? Entonces, como nación, ellos tenían una gran necesidad. La necesidad de ellos era el cumplimiento total y completo de las promesas del Antiguo Testamento, que Israel había de ser liberar, y vieron a Jesús como el liberador. Pero no desde el punto de vista que ellos tenían, sino desde el punto de vista de Dios, porque una cosa es lo que nosotros queremos que nos libre de las cosas que nosotros queremos, hay otras cosas que son más fundamentales para Dios, que es nuestro propio ser, ¿sí?, que está
está alienando. Entonces Jesús vino para eso, para liberarnos de nuestro propio ser alienado, ¿no? Darnos, vino llevando y predicando ese reino de Dios que ya estaba acercándose y cerca, y Jesús predicaba: arrepentíos, porque el reino de Dios ya está pronto a manifestarse en este mundo. ¿Y así? O sea, un cambio de parecer, un cambio de conducta, un cambio de nuestra manera de pensar las cosas. También usted, por ejemplo, ve en el siglo II a un gran cristiano, que era filósofo, que al principio era filósofo, que nació en Palestina. Se llama Justino, se le conoce como Justino mártir. Él también estaba en una época de sequedad, de búsqueda. Entonces, en esa búsqueda, en esta sequedad, también búsqueda de la verdad, porque la filosofía de eso busca la verdad, o sea, busca, dentro de la búsqueda de la verdad también está en búsqueda de la felicidad, ¿no es así? Entonces Justino mártir en esa búsqueda en el siglo II, mediados del siglo II, en esa búsqueda, ¿no?, de la verdad, de encontrar con la verdad, se metió en la filosofía, se metió en la filosofía platónica, ¿no?, en busca, y fue de Palestina, se dirigió a Roma, a las grandes escuelas filosóficas. Esa vaciedad lo llevó a buscar, ¿no?, porque quería encontrar la verdad, hasta que encontró el cristianismo, que lo satisfizo totalmente, ¿no?, y se convirtió en un apologista del cristianismo. Comenzando con las filosofías griegas, se encontró la plenitud de la vida. Ahora, también está en Agustín. Lee la historia de Agustín, también hay documental, la historia de Agustín. Él también quería encontrar la verdad. Mira, el ser humano está vacío, siempre está en búsqueda de algo. Él quería buscar la verdad. Y se metió también en las filosofías platónicas. No le satisfizo absolutamente nada, tenía un montón de preguntas, y esas preguntas no le satisfizo la filosofía platónica, y se metió al maniqueísmo, creyendo que en el maniqueísmo también iba a encontrar respuestas a todas sus preguntas. Y tampoco las encontró en el maniqueísmo, hasta que encontró el cristianismo. Y en el cristianismo recién encontró, a través de un obispo que se llama Ambrosio. Este Ambrosio también era filósofo y cristiano, hermano, y retor también era, porque igual que Agustín también era retor, ¿no es así? Y le gustó las enseñanzas de Ambrosio, cómo hablaba sobre Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, eso que le asombró totalmente, esas cuestiones. Y pudo satisfacer solamente en Dios. O sea, qué interesante. ¿Es así? O sea, para que se den cuenta que el ser humano está vacío, siempre hace preguntas y preguntas, porque está vacío. Porque usted no encuentra hasta ahora la satisfacción de toda su vida. Y nunca la va a encontrar fuera de Dios. Porque hemos salido de Dios, y nuestro destino y nuestro futuro es estar siempre con Dios. Solamente si usted vuelve a Dios, ahí recién encontrará la paz completa. Igual pasó con Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero, aunque él no buscaba la verdad, pero sí buscaba el perdón de Dios, porque se sentía una persona pecaminosa delante de Dios. Es que vivía en la época medieval, ¿no es así? ¿No? Entonces, ya pasando la época medieval, ¿no es así? Casi la época del Renacimiento, y es Martín Lutero, ¿no es así? Entonces, aquí había cambios, ¿no?, profundos en la humanidad, y también entonces Martín Lutero tenía esa ansiedad de buscar el perdón de Dios, y no lo buscaba. Él se flagelaba el cuerpo, hermano, porque él creía que del cuerpo emanaba el pecado, la carne, el pecado. Creía que la carne, él tomó literalmente la carne, ¿no?, como pensamiento un poco platónico, que la carne estaba en el mal. Él se flagelaba todo buscando el perdón de Dios, y esta cuestión, y tenía su mentor, que se llama Staubit, ¿no? Y él le decía, pero aconsejaba, pero no, era agustiniano por si acaso.
Martín Lutero, y no le satisfacía ni siquiera Staudis lo que le decía, su mentor Staudis, lo que le decía, ¿no? Viendo su mentor, lo que necesita es escudriñar las escrituras. Y lo mandó a que fuera, y lo mandó a enseñar la Biblia, las escrituras. Y leyendo la Biblia encontró, hermano, ese pasaje que es conocido, ¿no? Así, solamente el justo por la fe vivirá. Eso trajo un cambio, una revolución a todos. La justificación por la fe, eso le satisfizo totalmente. Eso la reforma, eso lo satisfizo. O sea, la palabra de Dios, el volver a Dios, satisface a la persona. Eso fue con Calvino igual. O sea, la historia, ¿no es así? Nos da pues ese ejemplo de que el hombre es necesitado y solamente con Dios puede llegar a tener la plenitud de su vida, ¿no? Otros no buscarán la verdad, otros buscarán salud, otros buscarán cambiar su vida porque no están conforme con su vida que llevan, les falta sentido a su vida, ¿no? Buscarán eso. No sé, hay tantas necesidades, la gente se siente vacío y no sabe cómo llenar. Hay indicios, ¿no? Por ejemplo, cuando usted lee Génesis, cuando Dios bota a Caín, ¿no? Porque estaba cerca de Dios, y cuando comete el fratricidio, cuando mata a su hermano, a ver que es el pecado más horripilante que pueda haber, el matar a su propio hermano. Y dentro del pensamiento de Dios todos somos hermanos porque todos hemos salido de Adán, así que todos somos hermanos. ¿Es así? Es aberrante para Dios que una persona mata a otra persona, eso lo más aberrante, y Dios lo manda, pues es lejísimo de su presencia, ¿no es así? Y Él crea ciudades. La primera persona que crea ciudades, ¿no? Es Caín. Caín es sinónimo de las ciudades. Y también se consigue, crea la flauta, la música. O sea, la flauta, la música es lo que iba a llenar su vacío lejos de la presencia de Dios. Hoy la gente para con la música todos los días acá. ¿Sabe por qué? Están vacíos totalmente, igual que Caín. Y es un signo de la vaciedad que tiene el ser humano. Y esa vaciedad tiene que estar constantemente eso, y sabe que nunca es como una droga, ¿no? Dejan de escuchar, no en vez de estar vacíos, tienen que escuchar. Entonces, ante esa necesidad y ante esa realidad, y quién es el único que usted puede encontrar la vida plena, es en Dios. Miren lo que dice Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice en la versión Reina Valera, dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, ¿no?, suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Le voy a leer en otra versión que está mucho más claro, ¿no? En lenguaje actual. Esta versión en lenguaje actual dice lo siguiente, en el versículo, Salmo 42, versículo 1. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Yo me convertí en el año 1977. Y me convertí con esta prédica. Mira, esto me acuerdo. ¿Cuál fue la prédica que me convertí? Esta. Así como el venado sediento en búsqueda de satisfacer su sed, esa angustia de buscar, brama, porque no tiene agua y está en busca de agua y huele en el aire, buscando el agua, una forma desesperada, porque no encuentra. Así
Esa es la comparación, esa es la metáfora que hace el salmista. Qué interesante. Así como el venado sediento desea el agua de un arroyo, así desesperado porque no encuentra cómo satisfacer su sed, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. ¿Se cuenta? No hay palabra más sabia. El hombre sabio es que es aquel que vuelve a Dios. El hombre sabio es aquel que tiene los pensamientos de Dios. El hombre necio es aquel que rechaza los pensamientos de Dios y andar correctamente haciendo la voluntad de Dios, que es en los pensamientos de Dios. Sabio es aquella persona que anda en los pensamientos de Dios. Pero según este mundo, tiene otra manera de ver las cosas. Para este mundo sabio es otra cosa. Es ser académico, es no sé qué cosa, ¿no? Saber muchas cosas. Esa es la sabiduría de este mundo. Sabio, dicen algunas personas, que fue pues Jean-Paul Sartre, ¿no? En su pensamiento filosófico, que nos aparta totalmente de Dios, ¿no? Y hace que los hombres caminen por su propio rumbo, y por eso que estamos en un mundo tan dispersos, ¿no? Estamos en un mundo de relativismo total y relativismo moral. Eso es lo que han llevado a esos pensamientos. Una falta de unidad, un caos total. Esa es la sabiduría según este mundo. La sabiduría de Dios es totalmente distinta. Entonces el mundo de hoy desprecia la sabiduría de Dios, que es la verdadera sabiduría. Y llama la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría, como dice Santiago, ¿no? Una sabiduría satánica, una sabiduría diabólica. Lo que hay contienda, lucha, con sabiduría diabólica. Entonces, vuelvo a leer este hermoso Salmos. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Por eso es que están necesitados. Ahora, mira lo que dice el Salmo 61. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. 61, 2. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Salmo 61, 1, 2. Lo voy a ver en esta otra versión. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él me da su protección. Jamás seré derrotado. Entonces solamente en Dios puede descansar recién tu vida. De tantas preguntas, andar por aquí, por allá y así, angustiado como ese venado que busca y brama por las aguas sedientas. Es porque está sediento y no las encuentra. Y va tomando otros arroyos, otros pozos que son pozos secos. Son pozos así como, interesante la comparación, el pueblo de Israel, cuando no tenían arroyo cerca, porque lo ideal era el arroyo, porque corría la corriente, las aguas frescas, y como a veces era desértico, generalmente era desértico, entonces ellos hacían pozos, ¿no? Y en esos pozos acumulaban agua. Eso es como lo que hay muchas veces habían en los cerros, esto muchas veces hay en los cerros, ¿no? Como no tienen agua potable, no tienen alcantarillado ni agua, entonces depositan su agua y ellos hacen pues una especie de tanque. Y ahí acumulan el agua y depositan el agua, guardan el agua por una semana, 2 semanas, muchas veces. No es una corriente de agua que corre. De eso tiene que estar llenando continuamente esos pozos. Esa es la diferencia entre las corrientes de agua
que viene de Dios, es que de Dios fluye constantemente. Y los hombres buscan más que todo esos pozos que se acaban. Y necesitan llenar. Y van buscando cómo llenar eso, su vida con esos pozos. Este mundo ofrece pozos, pero no te ofrece la corriente de agua, no te ofrece el río. Entonces los hombres buscan satisfacer su necesidad en esos pozos. Y lamentablemente han perdido la sabiduría de Dios. Se creen sabios según ellos, pero han perdido su sabiduría. Usted se da cuenta que está vacío. No necesito hablarle más de la vaciedad, porque siempre está en busca de algo y se encuentra vacío. El Salmo 61 dice: solo en Dios recién puede descansar mi vida. Ahí está tranquila mi vida. Ahí dejó de buscar tantas cosas. Y Mateo 11, versículo 28, ya no es el salmista. En Mateo 11 lo dice Jesús. Y esto es lo más importante, porque lo dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Qué interesante, parece que Jesús ha tomado el Salmo 61 para sí mismo. Él es el que da descanso, Él es el que te ofrece descanso. Estás fatigado, ¿no? Venid a mí todos los que estáis fatigados, busque. Y sobrecargados, llenos de cosas, porque hay otras personas que tienen que hacer esto, tienen que hacer, y no, y a pesar de eso no encuentra nada. No encuentra satisfacción en su vida. Entonces dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados. Es un llamado a todos los que buscan, están vacíos. Es un llamado. Y yo les daré el descanso. Ahora, ¿cómo entender ese descanso de Dios? ¿Cómo entender ese descanso que Jesús quiere darte? O sea, no basta con decirte que Dios quiere darte descanso, pero necesita entender usted cómo viene el descanso. ¿Cómo entender ese descanso? Dice el verso 29. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos en sus vidas. Entonces, ¿cómo es descansar en Dios? Tomad sobre vosotros mi yugo. Entonces, cuando tomo el yugo del Señor, dice que recién tendré descanso, porque Jesús dice: ligera, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dice estos versículos, cuando dice estas palabras, cuando dice estos dichos? ¿Qué estaba refiriendo? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba sucediendo? Porque para entender el mensaje de Jesús, tengo que entender el contexto social de donde salen estas palabras. Hay algo que está sucediendo. Hay algo que está pasando en la sociedad de Jesús, en la época de Jesús, que para que Jesús diga esto. Para que usted pueda entender bien lo que Jesús está ofreciendo a su gente, el tomar su yugo para que puedan descansar. Los fariseos, ¿es así? Los fariseos también practicaban la ley, pero sobre la ley los fariseos aumentaban muchas cosas que la ley escrita de Moisés no estaban escrito. Por ejemplo, el limpiarse y purificarse la mano en las casas, en los hogares. Eso no estaba escrito en la ley de Dios, en la ley mosaica. Pero los fariseos querían que lo que se hacía en el templo, porque en el templo está la purificación, usted no puede entrar al templo si no se ha bañado. En el templo habían piscinas. Y antes de entrar al templo tenía que bañarse, porque era la purificación, el símbolo de la purificación, el bañarse. Y así bañado tenía que entrar al templo a orar.
ese tipo de purificación del templo, los fariseos querían llevarlo a las casas. Por eso que los fariseos decían, en las casas ustedes tienen que también, antes de comer, tienen que purificarse. Por eso que estaban todas ¿cómo se llama? Las vasijas de agua, rituales para purificarse. Entonces, todas esas cuestiones, los fariseos que no estaban, les daban, a las viudas también le hacen un montón de cargas para exprimirle su dinero que ellos tenían. Hay muchas cargas que los fariseos dieron a su propio pueblo y que ni siquiera los judíos querían llevarlo. Dice Hechos capítulo 15, versículo 10, para que se dé cuenta cómo es la carga y contra qué está hablando Jesús. Entonces, Hechos 15, 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Está hablando Pedro en el primer concilio de Jerusalén, cuando era Santiago el presidente, ¿no?, de Jerusalén. Habían apóstoles, habían los ancianos, entonces habían los gentiles también que habían recibido a Dios, a Jesucristo, y querían que los gentiles cumplan todos los rituales de la ley judía. Entonces Pedro habla y le dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, que se han convertido, un yugo? O sea, nuevamente lo que ustedes quieren, el yugo de todas esas normas que es la ley oral, creadas, inventadas por los fariseos, ¿y así? Que ni siquiera ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Eso dice Pedro. O sea, cuando habla de yugo de la carga a esos fariseos que se llama la ley oral. Ante esas cargas pesadas que estaban llevando, la búsqueda de la justificación, del perdón de Dios y de ser parte del pueblo de Dios, Jesús viene y dice: venid todos los que estáis fatigados y cargados, que yo haré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, no el yugo que le estaban dando los fariseos, mi yugo, y aprended de mí, el ejemplo de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, que haréis descanso vuestras almas. Llevar mi yugo. Entonces, el yugo que Jesús habla es hacer la voluntad de Dios, que los fariseos y los escribas habían aumentado y le habían hecho carga a las demás personas. Entonces, lleva mi yugo, dice Jesús, va a sellar descanso, es hacer la voluntad de Dios. ¿No es así? Ese era lo que iba a traer descanso a la persona, el hacer la voluntad de Dios. Y vamos a volver nuevamente a la época de la creación, volver nuevamente a hacer la voluntad de Dios, estar nuevamente con Dios, el hacer la voluntad de Dios y el caminar conforme a la voluntad de Dios, que las enseñanzas de Jesús que nos ha dado, porque Jesús nos trajo la verdadera revelación de Dios, y Jesús nos dice que tenemos que andar según los caminos de Dios, y Jesús nos trae las enseñanzas. Todos los evangelios son las enseñanzas de Jesús, son las enseñanzas que nosotros tenemos que andar para estar nuevamente unidos a Dios. Porque nuestro destino y nuestro futuro, como les he dicho, es estar con Dios. Y la forma de estar con Dios es hacer la voluntad de Dios. Pero solamente cuando usted aprenda y comprenda hacer la voluntad de Dios, habrá encontrado la paz que Dios quiere darle. Al fin habremos encontrado la paz que Dios quiere darnos. ¿Cómo? En hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús repite: a usted, venid a mí, todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, para vuestras vidas. Así que esa es la cuestión. ¿Qué cosa es volver a Dios?
Retornar a Dios, ¿qué cosa es? Hacer la voluntad de Dios. Pablo dice en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en otro lado dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios se resume en una sola palabra, amor, amar. Pero no amar, como siempre les he dicho, como usted ama, sino amar como Dios ama. Y si tú amas como Dios ama, se cumple lo que dice Agustín. Agustín tiene una expresión muy conocida que dice, ama y haz lo que quieras. ¿Qué expresión agustiniana más importante? Ama, o sea, ama como Dios ama y haz lo que quieras. Ese es volver a Dios. Ese es el descanso. Ese es el descanso de Dios que quiere quedarnos a todos. Y no hay otra cosa más sabia que el hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa más extraordinaria, no hay un camino más elevado para el ser humano que el caminar en la voluntad de Dios. Ahí todos, al fin hallaremos paz. Al fin todos hallaremos descanso en nuestras vidas, cuando todos hagamos la voluntad de Dios. Eso será el reino de Dios. Por eso Jesús dice, enseña a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús enseña a orar, venga tu reino. Y hágase tu voluntad como lo que se hace en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. En el cielo se hace la voluntad de Dios. El lugar que necesita, hay solamente un sitio donde no se hace la voluntad de Dios, aquí en la tierra. Hágase la voluntad, tu voluntad, en el cielo, también en la tierra. Aquí es donde falta hacer la voluntad de Dios. Por eso que nosotros enseñamos, por eso que nosotros predicamos, no porque nosotros queremos, sino para que este mundo entienda que hay que hacer la voluntad de Dios y usted vuelva a Dios, porque solamente así estaremos todos, encontraremos el descanso de Dios, la plenitud de Dios. Todos entenderemos qué cosa significa el gozo del reino de Dios, el gozo de lo que es vivir dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que uno enseña, por eso es que uno predica, no porque uno predica una iglesia o una religión, no, es una religión. Buscamos construir una comunidad que entienda quién es Dios. Y esa comunidad, claro, es importante porque hay que reunirse. Yo no puedo estar en mi casa. Tengo que reunirme con los demás hermanos. Porque en comunidad de Dios, Dios se manifiesta en la comunidad cristiana. Jesús dice, donde están 2 o 3 personas, ahí estoy yo. Donde están 2 o 3, está hablando de comunidad. En las comunidades donde está Jesús, donde se manifiesta el Señor. No es que la iglesia, no, la iglesia es importante porque Jesús lo dice, pero aquí está Jesús presente cuando está la iglesia unida. Cuando estamos en comunidad, ahí está presente nuestro Señor Jesucristo. Por eso que buscamos estar en comunidad, vivir en comunidad, reunirnos en comunidad, alentarnos unos a otros, a entender la voluntad de Dios, a llevar a otras personas esa gran noticia que se llama el Evangelio del reino de Dios, que vino a predicar en Jesús, para que todos, ¿no?, ya no tengan sed, como el venado brama, porque tiene sed y busca con su nariz
¿dónde está el agua corriente del río para saciar? Porque no encuentra nada que saciar. Y esa es nuestra enseñanza. Y uno lo hace por amor. Porque buscamos lo mejor para usted. Porque hemos encontrado lo mejor. Y como hemos encontrado lo mejor, y Dios nos ha dado su sabiduría a través de su palabra, hemos comprendido lo más importante. Eso, no somos egoístas. Como Jesús hizo, y como Jesús es, hay que imitarlo a Jesús, ¿no? Hacemos también igual. Pregonamos el Evangelio del Reino de Dios. Arrepentidos y convertidos. Porque el Reino de Dios está ya cerca. Así que, en este tiempo de cuarentena, busque a Dios. Esperamos que termine esta cuarentena obligado para estar nuevamente unidos en la iglesia, alentándonos, edificándonos unos a otros, llevando el mensaje que puede salvarnos a todos nosotros y llenar ese vacío que tienes, que nos irás buscando porque te harás pleno. El testigo, Justino Mártir, Agustín de Paul, Martín Lutero, tantos otros más que encontraron así la verdad y la plenitud. Bien, eso es todo. Espero que medite, ¿no? Espero que pueda usted buscar a Dios, encontrarlo, y lo podamos ver ya personalmente de repente, y me cuente usted cómo ha encontrado a Dios y cómo Dios ha llenado totalmente su ser. Espero que me cuente, ¿no? Bien, y hermanos y hermanas, en la iglesia también hay que afirmarse en las cosas de Dios. Ya estamos pronto por encontrarnos nuevamente, rostro a rostro, ¿no? Saludarnos, ya no será como antes, ¿no? Pero vernos, animarnos, eso es importante. Así que oremos para que este virus desaparezca de la tierra, en definitiva, ¿no? Sea desterrado de la tierra este virus mortal. Que se debe ser nuestra oración. Y orar unos por nosotros, ¿no? En oración. Bien, lo estamos viendo, si Dios quiere, el día martes, nuevamente a las 7 de la noche, con otro tema que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Gracias, que el Señor los bendiga, ore, lea la Biblia, haga, ¿no? Si hay necesidades, ayude a las personas que realmente necesitan. Y sobre todo, estén llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.